No muchos quieren hablar sobre este tema porque básicamente es muy fácil saber de qué se trata. Hay que ser sinceros, esto no tiene nada de paranormal, pero sería bueno explicar de dónde surge este personaje y cuál fue su objetivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. En estos días ha aparecido un meme de apariencia un tanto aterradora, pero si te pones a mirarlo, claramente se nota que es una representación de Michael Jackson. Y lamento decepcionarlos, pero solamente es una creepypasta que se viralizó. Su verdadero origen se remonta allá por el 2009, cuando un usuario de YouTube llamado Thomas Rengstorff agregó este clip. Aunque el video es un tanto perturbador, se puede apreciar que se trata de un animatrónico, es decir, una figura diseñada con materiales electrónicos para simular movimientos de cualquier ser vivo. Estos son bien utilizados para entretenimiento, así también para observaciones sigilosas de animales en su hábitat natural. Los intentos de convertir el Ayuwoki en una leyenda urbana más, así como por ejemplo Slenderman o Momo, se vieron derrumbados muy rápidamente, pero esto fue lo que intentaron transmitir. El Ayuwoki es un espíritu maligno que entra en tu habitación a las 3 de la madrugada, haciendo un grito en particular. Y dicen que si no quieres que te asuste, tienes que estar dormido a esta hora, siendo que para hacer todo esto, tendría que ser alguna especie de superpoderoso. Se le atribuye comúnmente como un ghoul. Los que vieron Tokyo Ghoul ya se harán una idea de qué hablo. Es un demonio necrófago que, según el folclore árabe, habita en lugares inhóspitos o deshabitados. Frecuenta los cementerios, están clasificados como monstruos no muertos. Los ghouls profanan las tumbas y se alimentan de los cadáveres, pero también secuestran niños para devorarlos. La mención literal más antigua que menciona a los ghouls es Las Mil y Una Noches. Existe también una variante femenina, traducida a veces como Angola. Y el nombre solo proviene de la canción de Michael Jackson, Smooth Criminal, en el minuto 1:43, donde pronuncia la siguiente frase: Annie, are you okay? Mi inglés es un desastre, pero se las dejo en la pantalla. Fin del misterio. No quiero extender tanto el tema, ya que creo que no merece mucho más atención. Les invito a que por favor se suscriban a mi canal, activen la campanita, y que si pueden vayan a ver mis últimos videos. Últimamente estoy subiendo muchos, y cuando más me apoyen, subiré más. También por favor pasen por mis cuentas de Instagram y Facebook, en los cuales subiré mucho más contenido dependiendo de su atención. Los saludos de hoy son para Cristina Troche, Linda B y PI Álvaro. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.